¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión TV aquí por www.conclusion.com.ar. En esta oportunidad, el invitado del día es Gabriel Andrade, biblista, cristiano de base, una persona que en lo particular debo decir que me interpela profundamente en la fe, si uno tiene o no tiene. Es una persona que aparte de semblantear debates muy importantes relacionados a las religiones, a las creencias, a la fe, es una persona indicada para debatir en profundidad temas que ahora hacen del imaginario popular un debate constante. Bueno, Gaby, gracias por estar. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, es mutuo. Vos sabés el aprecio que te tengo. Bueno, Gaby, la idea, para arrancar hay muchos temas y se van suscitando uno tras otro, lo vamos hablando, hemos charlado, hemos generado algún informe periodístico para el diario que lógicamente ha traído una serie de debates de diferentes índoles y de puntos de vista lógicamente encontrados, pero vamos a arrancar desde lo político. No vamos a hablar del gobierno de Macri, si bien después podemos llegar a caer en esto del ascenso, digamos, de la palabra de Dios, como dicen algunos, o que gobierne Dios siempre con Dios por delante. Hablamos de Bolsonaro, hablamos de ahora de la figura, no sé si emergente, pero sí una figura que se ha instalado y que se ha animado después de lo sucedido en Brasil. Hablamos de Alfredo Olmedo. ¿Cómo se puede analizar eso que busca decididamente, digamos, escamotear un poquito el sentimiento religioso de la gente, ¿no? Bueno, esta es la parte de la restauración religiosa de lo que es la cristiandad, que poco tiene que ver con Dios y con el Dios del Evangelio. A poco analizarlo, entran en profundas contradicciones con lo que es el reinado de Dios, que fue lo que vino a proponer Jesús, ¿no? Una sociedad alternativa con valores, en una idea tan revolucionaria como que todos tenemos la misma dignidad. Somos todos hijos de Dios. Eso se mantuvo durante 3 siglos hasta que la Iglesia, en el siglo IV, hace maridaje con el Imperio Romano, ahí toma sus formas, los obispos y sus episcopos, ¿no? Sus territorios empiezan a mover como señores feudales, tienen sus propios ejércitos, y ahí es cuando la Iglesia, en las 3 tentaciones del desierto, donde Jesús le dijo no a lo maligno, ¿no? Representado por esa figura del diablo que hace en las Escrituras, bueno, la institución católica le dijo que sí, a las 3. A la maravilla, a manejarle el pan de la gente y especialmente al poder terrenal. Estos discursos de Bolsonaro, de toda esta gente que hablan de iglesia de derecha, a mí me gustaría decir más institución de derecha, ¿no? Sin duda. Porque la iglesia, palabra que viene de eclesía, una palabra del griego que significa comunidad, es inmensamente más amplio de lo que son las instituciones. No tengo las cifras de las iglesias evangélicas, pero la iglesia católica, más o menos 1.000 millones de fieles, no llega a 1 millón del clero. O sea que estamos hablando que el 99.9, un poquito más todavía, son laicos. Esa es la iglesia. El resto es la institución católica. Lo que se da ahora no es nada original, se ha usado permanentemente en la historia. Usar el poder religioso oficial, mayoritario, para tributar al poder político de turno. En esto que es cíclico, claramente, como lo marcás vos, en el medio hay una sociedad, o parte por lo menos de una sociedad que a lo mejor está mucho más cerca del dogmático que de la fe en sí, que estaría reivindicando, digamos, este camino, ¿no? Donde te hablan, por ejemplo, con Dios por delante, pero que te reivindican la pena de muerte, que llaman, digamos, a las fuerzas represivas a actuar de manera muy explícita, algo bastante contradictorio, ¿no? Sí, absolutamente contradictorio. Es contradictorio desde el punto de vista que habría, si todos somos hijos de Dios, habría hijos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Claro, absolutamente. Es más, los privilegiados siempre fueron los excluidos. Jesús estuvo al lado de prostitutas, de leprosos. El leproso en esa época no era una persona solamente que tenía una afección o que le faltaba la salud. En esa época Jesús era un escupido de la boca de Dios, era un maldito, estaba castigado, estaba totalmente fuera de la sociedad. Jesús los incluye, Jesús defiende a la mujer adúltera. ¿Sabes lo que era ser adúltera mujer en el siglo I? Lo que era ser mujer primero, después adúltera, ¿no? Después adúltera, claro. O sea, creo que tenía más pena que si un judío varón mataba a otro judío varón. Increíble. Y sin embargo Jesús, por supuesto, no defiende el pecado en esos términos teológicos, no defiende la injuria como era la antigua ley argentina, pero sí defiende a la mujer. O sea, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es claro la posición. Y así se mantuvo. Las comunidades cristianas no tienen nada que ver con estas posturas. Las comunidades cristianas, donde la mujer tenía igualdad de paridad con el varón, pero eso no es porque lo digo yo.
quien se quiera tomar la molestia, abra los Hechos de los Apóstoles, que es una crónica de cómo se manejaban esas primeras comunidades, y por ejemplo, por tomar un ejemplo que es muy significativo, cuando la comunidad decide si los no judíos son aceptados, votan todos. Y Pedro, el supuesto primer papa, eso sería otro debate, si fue papa o no, tiene un voto. Y la mujer esclava, mayor edad, eran todos mayor edad por supuesto, también tiene un voto. Se decide por mayoría y la mujer tiene igual dignidad que el varón. Eso es el cristianismo. Como diría Néstor Míguez, un pastor. Néstor Míguez, que está contento porque hincha de Central, rosarino que vive hace muchos años en Buenos Aires. Sin dudarlo. Cuando le preguntan, que fue la definición más hermosa que yo he escuchado de cristianismo, ¿qué es el cristianismo? Es la revolución de la dignidad. Esto que nos llenamos la boca con democracia realmente se tendría que llamar laocracia. La democracia, el demos griego, era la sexta parte de la población. Eran los varones libres y con patrimonio. Vos no tenías patria si no tenías patrimonio. Tenías que ser varón. Tenías que ser libre y además tenías que tener dinero. Tenías que tener patrimonio. Era la sexta parte. Eran los requisitos que había que tener. Eran los requisitos de la mínimos, época, claro. Para obtener el crédito de poder votar. Esa es la democracia griega. Toman los cristianos esa idea y la radicalizan. Son todos, son los mayores. No importaba si era varón, si era mujer, si era esclavo, si era soldado, si era hombre libre, si era pudiente. Realmente lo que nosotros llamamos democracia tendría que llamarse laocracia. La democracia griega era absolutamente elitista y limitada. Eso es el cristianismo. No tiene nada que ver con lo que propone Bolsonaro. Sin duda. Me dijiste que nunca le fue bien a lo largo de la historia a los profetas. No digo, en esto de un Jesús revolucionario, pensamos que ahora hay diferentes, digamos, no voy a decir encarnaciones, o que podemos compararlo con la figura de Cristo por los revolucionarios, que rápidamente es denostado y semblanteado, ¿no? Por ejemplo, aquel que se anima a interpelar un sistema, una forma de gobierno, un poder económico, enseguida es denostado. Sí, claro, Jesús entronca en la tradición profética. Él no fue sacerdote jamás, más allá de lo que el dogma cristiano, especialmente católico, lo nombra como el primer sacerdote que funda el sacerdocio en la primera cena. Es absolutamente discutible y los biblistas coinciden que no es así. Jesús es profeta, termina como un profeta, ajusticiado por el poder político en connivencia con la religión oficial, que era la judía, más allá de que lo matan los romanos y le ponen un título político. Acá ya hace el rey de los judíos, no el blasfemo, no, lo ejecuta, y lo ejecutan con muerte de cruz porque es como se mataba a los subversivos de las provincias. Seguramente después de Jesús vinieron un montón de profetas, los propios apóstoles, tanto Pablo como Pedro, todos terminaron crucificados, salvo Juan, el evangelista. El resto todos fueron asesinados de los apóstoles. Es casi un camino que por lo menos en los albores del cristianismo, ya cristianismo, Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío, cristianismo es una construcción posterior. Por lo menos en el año 36 encontramos por primera vez en Antioquía la palabra cristianismo como tal. Si no, eran los nazarenos y era una parte de los judíos, era una rama del judaísmo, hasta que en el año 60 lo echan de la sinagoga, y tú sabes, sí, hay una religión totalmente aparte, una comunidad más que religión. Tenían los cristianos muy poquitas prendas de fe, creían el resucitado, la igual dignidad de todos, se juntaban para compartir el pan. A partir de así, con ese ejemplo, salieron un montón de discípulos con ese discurso. Claro, era absolutamente para el poder amenazante, tanto para los judíos, para los romanos, toda sociedad absolutamente estratificada. Escribiste algo muy interesante que te dije, la verdad que de todo lo que he leído, lo de Gabriel Andrade me parecía verdaderamente luminoso, que tenía que ver con esto, que era negrito, hijo de un obrero pobre, de un lugar bastante bastardeado y alejado, digamos. Claro, está en la escritura, como dice, ¿dónde es? De Nazaret, nada bueno puede salir de Nazaret. Es como si, con todo respeto, como acá desprecian a los bolitas, claro, a los paraguas, y además los deja, se anuncia, y primero se hace orar por pastores. Pastores, no sé, no quiero nombrar ningún oficio para que no se enojen, pero era de los más, de los oficios más despreciados, más ninguneados, eran sí, impuros porque estaban con los animales, y claro, después lo vinieron a orar extranjeros. ¿Vos sabés lo que es para un judío un extranjero? Era en el siglo I me estoy hablando, ¿no? Sí, era totalmente una ofensa. ¿Cómo que un rey judío iba a recibir a extranjeros, a magos, claro, no reyes,
Reyes, no sé dónde salió, es una cuestión de marketing, porque la escritura habla de magos. De magos que son sabios en Claro. esa época. Y después es perseguido, todo lo que es el entorno de Jesús, y aparte está lo que viene antes, ¿no? Cuando María va a visitar a Isabel. Por supuesto, no es historia esto, es algo absolutamente armado por el evangelista para querer transmitir un mensaje. La Biblia no es un texto de historia, pero es el Magnífica, ¿no? Cuando habla de cómo ensalza a los humildes y despide a los ricos, los derrumba de sus tronos y los despide con las manos vacías. Eso está en la Biblia, eso no es un manifiesto del Che Guevara como escribí en ese pequeño escrito. Bueno, ese es el Dios que viene. Como biblista, que Alfredo Olmedo, cuando se le pregunta cuál va a ser su forma de gobierno, no voy a pedirle a Alfredo Olmedo tampoco que nos pase su programa, porque sabemos que no debe tener, más allá que la dialéctica que utilizan, dice, el que leyó la Biblia sabe, digamos, dejando entrever que lo que va a tener como, digamos, como programa político va a ser la Biblia. Como biblista, ¿qué tenemos que esperar entonces del proyecto político de Olmedo? Preguntarle qué sabe de la Biblia. Claro, que sabe. ¿Qué reivindica? Segundo, no, porque con la Biblia se puede probar cualquier cosa y lo contrario. Tal cual. Si vos extraes esto, descontextualizás, hay una frase en teología que dice, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, si vos tomás parte de la Biblia, podés probar hasta que Dios no existe. Hay una parte que dice, el necio dice, Dios no existe. Si tomás solamente la parte que dice Dios no existe, en la Biblia está escrito que Dios no existe. Si tomás el contexto, el necio dice que Dios no existe. Bueno, esto es lo mismo. Si vas a tomar el Éxodo, donde el caudillo Moisés tiene que vagar 40 años, que es una forma de decir que los que salieron de Egipto no servían para formar la tierra prometida y se tenían que morir en el desierto. De hecho, llegan solamente 2. Y todas las leyes del Deuteronomio, ¿no? Que no se podía comer cerdo porque aparentemente este animal traía muchas enfermedades, y tiene que ver una cuestión específicamente sanitaria. No es que después, pasado los siglos, siga. Bueno, está bien, si nos quedamos con la parte de la revolución es progresiva. Primero, según creemos nosotros, Dios empieza a revelarse a un pueblo que está en una edad infantil. Entonces hay cosas como si, bueno, hacelo y después te explico por qué, y lo vas a hacer mientras tanto. Después la revelación sigue avanzando hasta que llegamos a Jesús, que los que somos creyentes es la parte, ya la conclusión de la revelación, que entre todos los nombres, el todopoderoso, el omnisciente, el castigador de ese Dios, termina cerrando con Dios es amor. Y Dios quiere a todos sus hijos y a todos le da dignidad. Y si vamos que Dios puso los dones en la tierra para todos, y evidentemente está muy mal distribuido, hay algo y alguien que se ha agarrado en demasía, tal cual, exageradamente en demasía, que excede por mucho lo que va a necesitar esa persona, esa familia y sus 1000 generaciones posteriores, si es que el planeta Tierra aguanta. Entonces estamos, que serán las riquezas, lo que dice riqueza. Entonces ahí está, si va a gobernar con esa concepción, que es la que tiene, porque te repito, no se puede sacar y extraer fuera de contexto un pedacito, ¿no? Entonces a los homosexuales hay que matarlo, pero en otra parte, porque está hablando de las enfermedades, por ejemplo, y está hablando en esa primera época, en otra parte habla de otra cosa. O las interpretaciones que hay que tener, los entornos tienen que ver, los códigos, hay más de 6 géneros literarios que está. Si vos lo tomás literalmente, es un desastre, hay contradicciones. Claro, directamente hay enormes contradicciones en la Biblia si vos la tomás en forma literal y se la sacás fuera de contexto. Olmedo no creo que le dé el nivel ni mínimamente para ser referente ni de su hija, seguramente la llevará a tomar la primera comunión. Seguro. Generaste mucha controversia, mucho debate con el tema del aborto. Si bien lo charlamos en su momento, es que no tenés una posición tomada por la cuestión científica, la médica y un montón de cuestiones. Yo realmente tengo una posición tomada, claro. Lo que no tengo, en esta tendencia que tengo de quedar mal con todo el mundo, lo que no me encuadro en ninguna de las dos posiciones. Claro. Ni me encuadro en estos que defienden la vida siempre y cuando esté en el vientre y después le dicen nene no moleste o cosas peores que no lo vamos a repetir y quieren meter preso a todo el mundo, ni me encuadro en la otra de legalizar el aborto. Me parece nociva la ley de legalización del aborto, especialmente como estaba planteada, metiendo preso a los médicos que se negaran y una cantidad de cosas, pero tampoco me parece una barbaridad meter presas a la mujer que aborta. Te repito de vuelta, cuando Jesús a la adúltera
A eso voy, porque el título, yo como para ayudarte un poco a seguir ganando amigos, en el título fue directo. Jesús no hubiera condenado a una mujer que hubiese abortado. Es bastante lógico. Por supuesto, tampoco lo hubiera felicitado. No, eso no cabe duda. O aparte es un drama, está metido en es un drama. Pero tal cual. Es mucho más drama que una mujer que ha sido adúltera. Claro, sin duda. Encima la vas a castigar, pero aparte se desprende de la Biblia en cada cosa, en cada acto de Jesús, en cada intervención de Jesús. También me parece mal, te repito, la del aborto, y más en los términos que se había manejado. Ahora, claro, hay un montón de cuestiones, porque es muy fácil decir una mujer no aborte. Desde que no se aprobó hasta ahora, ¿qué se hizo? Hasta donde yo sé nada. Se metieron proyectos, o sea, tendría que subsidiarla, tendría que acompañarla. No estoy de acuerdo que es que es parte del cuerpo de la mujer, por lo menos. ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que te diga lo que no pienso? Hasta células de cáncer tiene el ADN de una persona. Y esa tiene otro ADN, aparentemente no es parte de su cuerpo. Yo creo, sinceramente, que tiene que ver con una evolución. Al principio será un cigoto, será un par de células, y cuando sos viejo, tenés un montón de células que ya prácticamente ni funcionan. Bueno, eso es lo que creo. Y fui atacado parejito de los dos lados. Sí, parejo de los dos lados. Sí, es más, con esta posición, con la única persona es que de hecho hay cristianos por el derecho a decidir, digamos que... Hay cristianos que directamente están a favor de la ley. Están a favor de la ley, tal cual. Lo que me parece tremendo de los dos lados, los grupos radicalizados, porque aparte hay un sentido común acá con la ideología de género, que me parece otra barbaridad. Sería largo para discutirlo, se puede discutir en otro momento, o charlar más que discutir. Es la intolerancia. Yo creo que no se puede pensar y opinar distinto en ninguno de los dos grupos. Te repito, a mí me atacaron. Es más, con el que más problema tuve con una persona que aparentemente se identificaría con los celestes, por llamarlo de alguna manera. Claro, claro. Sí, los celestes y los verdes. Sí, unitarios y federal. Otro eran los Punzó y los celestes, estos son los celestes y los verdes. Aunque también tenés problemas con la gente amarilla. No podés opinar diferente. Se ha perdido la capacidad, la sociedad está profundamente enferma, hasta donde yo entiendo. No podés opinar distinto. Anda con un pañuelo celeste a una universidad, a la de filosofía. Lo menos que hace te escupen. Y anda en una marcha de los celestes o en ciertos círculos eclesiales, con una idea diferente o con un pañuelo verde. Capaz que te echan a patada. Entonces, así va a ser difícil, así va a ser imposible la construcción. La ley yo creo que va a terminar saliendo. Este año no saldrá, o sea, el año que viene no saldrá. Muy difícil, ¿no? El mismo... Porque tiene la misma composición, y el otro saldrá. Especialmente por la inoperancia o por la falta de alternativa, va a salir. Claro. Como va a salir un montón de cuestiones. Y bueno. Gaby, en esto para seguir cerrando, ¿por qué crees que ha ganado mucho el evangelismo terreno, digamos? Me parece que has dado muestra suficiente del porqué, digamos, todo lo que venimos charlando, pero digo, el evangelismo, esto de por ahí en un barrio popular, poner 4 o 5 sisitas o llevar la palabra dentro de un seno familiar, en una comida, en una mateada, se ha acercado mucho más a lo crístico, digamos, que el resto. Claro, yo he escrito todo un capítulo porque tiene que ver con la religiosidad popular. Claro. Tiene mucho, no solamente el evangelista, es el evangelismo, es la idea de, especialmente los pentecostales, ¿no? Por eso la institución católica responde, a partir de los 80, con los carismáticos, que serían los pentecostales, pero del lado católico. Tiene que ver con una situación sociopolítica, con la derrota en el año 60 de las fuerzas populares, quizá la más grande después de Caseros. Todos esos sentidos comunes de lucha, de esos ideales, terminan pisoteados por el suelo. El Dios revolucionario termina muerto. La gente tiene más una necesidad de una inmediatez. Y estos grupos realmente hacen sentir un calor, un afecto, que no lo hace sentir los templos católicos inmensos, donde alguien puede ir, entrar, permanecer una hora... Sí. Entre el antes de la misa y después. Sí, donde la frialdad es el común denominador, ¿no? Inclusive puede estar llorando en un banco y nadie se le acerca. Claro. No es eso. Y que algunos templos se han puesto hasta rejas para que la persona en situación de calle no se le dé por dormir pegado a la puerta. No, está digamos, si vamos al acercamiento, ¿no? Son mucho más cristianos en la forma. Después, bueno, claro. Sí, lógico. Después agarran, tienen aparte mecanismos que están estudiados. Cierto mecanismo de sectario, no lo digo con forma peyorativa, pero
tienen cuestiones de forma repetitiva, de ciertos métodos de lavado de... Claro, de llegar, digamos... Sí, el mensaje simple, claro, directo, y repetitivo. No tiene vuelo, no tiene necesidad de algún esfuerzo intelectual para elaborarlo y además decirle lo que la persona quiere escuchar, lo cual está muy bien en una primera instancia. No puedes hablarle a una persona que realmente está necesitada, que está pasando por una situación terrible, hablarle de la construcción de un proyecto de sociedad distinta, el reino de los cielos. Si Dios te quiere a vos, vos sos querido, sos importante y te vamos a ayudar, y esta es la comunidad de Dios y mirá lo bien que te hace en una primera instancia. El tema es que después, bueno, se manipula esa voluntad para llevarla a ciertos grupos. Macri utilizó ciertas iglesias evangélicas, claro, tal cual, con este tema de estos golpes de efecto. Sí, de lo discursivo se asemeja muchísimo, ¿no? No, y que aparte hay iglesias que fue Macri, fue Vidal y fue Larreta y el pastor dijo, los bendijo, y esto es, y otros pastores hablando mal de candidatos kirchneristas diciendo que están satanizados, que habla Satán por eso. Sí, los pude escuchar, una muy locura. Fuerte eso. Sí, es muy fuerte. Sí. Con toda esa infraestructura de que vos entrás y te tocan, está todo estudiado. Que en una parte dice que la vieron a Cristina bañándose en sangre, digamos, ¿no? Y hay mucha gente que lo mejor, la mayoría le debe creer al pastor. Eso es lo que, ¿no? en algún nicho de población, como diría la gente de marketing, claro, no funciona, en esta gente funciona. Funciona, tal cual. Gaby, bueno, nos va a quedar tiempo, muy poco tiempo para profundizar temas que tengo ganas de preguntarte y de tirarlos sobre la mesa, pero te invito a la próxima. Con mucho gusto. Sé que estás ahora un poquito más relajado en torno al tiempo, así que podemos invitarte para profundizar en un tema que es tan amplio y tan controversial y tan interesante para poder abordarlo. Te agradezco mucho. No, gracias a vos por invitarme y bueno, buen año para todos y que sepamos construir algo mejor. Sin duda. Gabriel Andrade estuvo con nosotros.